Tengan un buen día. Este día vamos a conversar un poco, les voy a transmitir información resumida quizás en cuanto al Código de Salud de El Salvador y sus implicaciones en el ejercicio de la medicina. Y el documento lo tienen subido en el aula virtual y pueden eh, revisarlo más detenidamente, ¿verdad? En cada uno de los artículos. Vamos a empezar hablando de la estructura general del Código de Salud, que básicamente el Código de Salud es la normativa que desarrolla los principios constitucionales sobre la salud pública y asistencia social de El Salvador. Anteriormente en las clases habíamos hablado de que uno de los documentos legales sobre la ética y sobre el tema de salud o de la práctica médica es la Constitución de la República. Entonces, ahora vamos a discutir acerca del Código de Salud, que básicamente es el documento que nos dice cómo es que la salud pública en El Salvador se debe normar o se debe organizar o debe cumplir sus funciones. Los objetivos del Código de Salud son garantizar a la salud como un bien público, ¿verdad? Que lo establece la Constitución de la República. En este Código de Salud es donde se organizan y se dan lineamientos para el funcionamiento, tanto del Consejo Superior de Salud Pública, el Ministerio de Salud y todas las juntas de vigilancia que puedan tener. Ya vamos a hablar más adelante de las juntas de vigilancia. También establece las normas para el ejercicio de las profesiones médicas, ¿verdad? Tanto de las odontológicas, las médicas, las químico-farmacéuticas, veterinarias, de enfermería, psicología y laboratorio clínico. También regula todas las actividades que tienen que ver como promoción, prevención y protección de la salud y también norma aspectos relacionados no solamente a la práctica que puedan tener los profesionales y estas instituciones, sino que aspectos como higiene y saneamiento ambiental, control de alimentos, control de enfermedades transmisibles y crónicas, cuestiones ambientales como radiación, seguridad laboral, profilaxis internacional y también en un apartado pues define infracciones y sanciones. También establece los procedimientos administrativos y recursos para garantizar que este código de salud se lleve a cabo. En primer lugar, vemos la estructura general que está relacionado a la parte de disposiciones generales, donde habla cuál es el objeto del código, el alcance, qué organismos están implicados, las profesiones que están reguladas, que son algunas que ya les mencioné anteriormente. El consejo, en el título 2 habla del consejo y las juntas, ¿verdad? Que habla de cuál es la naturaleza e integración del consejo superior y cuál es el objetivo de las juntas de vigilancia, las atribuciones que tiene el consejo, las juntas, toda la parte del patrimonio, tanto organizativo, fiscal y fiscalización, y también el capítulo que es muy importante que ustedes conozcan y que lean un poco más acerca de eso, es sobre el ejercicio profesional, requisitos, obligaciones, derechos y prohibiciones. Hay un capítulo, un título 2 que está totalmente eh, dedicado a las funciones y atribuciones del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y esas son básicamente todas sus funciones o secciones en las que se ampara, ¿verdad? La promoción de la salud, la higiene materno-infantil, salud ambiental, laboral, toda la parte de asistencia médica y relacionada a las profesiones y toda la parte de laboratorio clínico y controles de calidad. Y el título 3 está más relacionado a la parte de infracciones, sanciones, competencias y procedimientos. Y al final, pues ya hay disposiciones que ya son complementarias o transiciones y pues algunos listados de declaratorios legislativos que han sido modificados para elaborar este código. Tomemos en cuenta, ¿verdad? Que esto a grosso modo, ¿verdad? Se los voy a mencionar en el objetivo que ya lo habíamos hablado anteriormente, desarrollar los principios, ¿verdad? Constitucionales en cuanto a la salud pública y relacionado pues a estas instituciones, tanto el Consejo Superior de Salud, Ministerio de Salud y otros organismos del Estado, así como también servicios privados, ¿verdad? Y relaciones que tengan estas instituciones entre sí. De las profesiones que están incluidas, también lo había mencionado anteriormente, son todas estas que se mencionan. Y también recordemos que el Código de Salud también establece pues cuál es el funcionamiento y cuáles son las juntas de vigilancia especializadas que tienen que ver en este código, incluyendo la medicina veterinaria, ¿verdad? Así como el resto de profesiones de la salud que tenemos aquí en El Salvador. En el código, en el consejo, en el artículo 7 habla sobre el Consejo Superior de Salud Pública y cuál es su naturaleza y cuáles son las funciones que debe tener. Recordemos que el Consejo Superior de Salud Pública es la corporación de derecho público
que tienen la capacidad jurídica para contraer derechos y adquirir obligaciones e intervenir en juicios que tengan relacionado con todas estas instancias de salud. Dentro de un resumen de las atribuciones del Consejo, es velar por la salud del pueblo, supervisión y control de todas estas profesiones, de desarrollar el aspecto académico y profesional de todas las personas relacionadas o inscritas en las juntas de vigilancia, el tema de autorizaciones, tanto del deber profesional de las personas que se gradúan de de la parte médica y de salud, ¿verdad? Pero también las autorizaciones de los locales y establecimientos privados, públicos y privados que tengan que ver con la salud. También ellos establecen las regulaciones y normativas, realizan el registro y control, tienen una función también que es de sancionar si no se cumplen estas indicaciones o estos artículos que establece el código y tiene otras funciones como por ejemplo autorizar si se existiera algún cambio de domicilio de un establecimiento sanitario y también hay que tomar en cuenta que también tiene la función de que en caso de emergencia o catástrofe debe garantizar que se dé la atención y pues se debe dar toda la parte de los productos controlados como medicamentos y otros insumos para la salud pública. Dentro de las atribuciones de las juntas de vigilancia está el registro profesional, el control del ejercicio profesional, las normativas, la regulación, informes, asesorías, gestión administrativa, ¿verdad? Para que funcione toda esta supervisión. También la parte de las sanciones y control disciplinario y el control técnico. A manera de resumen, tenemos que de parte de los ejercicios de las profesiones en salud, ¿verdad? Habla de los requisitos que deben establecerse, como por ejemplo, ser salvadoreño o residente legal. Tiene que la persona tener un título universitario, ¿verdad? E incorporarse legalmente a su profesión cuando ya se haya demostrado que ha cumplido con todos los requisitos académicos, ¿verdad? Para poderse ejercer su profesión y también tiene que cumplir un servicio social. Dentro de las obligaciones está atender sin discriminación, tienen que cumplir todas las normas éticas y legales, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, el juramento hipocrático es básicamente nuestra declaración moral. Sin embargo, las leyes que hemos visto a lo largo de este ciclo, ¿verdad? Nos dan, digamos, el poder legal como para definir cómo es que se va a desarrollar esa práctica médica. También recordemos de que una de las obligaciones del médico eh, tiene que ser la colaboración en emergencias, epidemias y catástrofes. Aquí no cabe, por ejemplo, la objeción de conciencia, decir yo no quiero, ¿verdad? O no puedo asistir en esto, sino que es una obligación legal que establece el Código de Salud, que debe ser parte de lo que un médico o una enfermera u otro profesional debe hacer en caso de emergencia y también tiene que cumplir todas las normativas relacionadas a la prescripción de medicamentos estupefacientes. Otro de las partes del ejercicio de las profesiones habla de los derechos, ¿verdad? Y aquí hablábamos pues de fijar honorarios libremente, ¿verdad? De acuerdo a la especialidad que se tenga, solicitar intervenciones de las juntas en conflicto cuando existiera transferir pacientes para mejorar atención y promover la superación del gremio. Vean que aquí están básicamente delimitando todos esos aspectos que habíamos visto de conflictos de interés cuando los médicos no quieren de repente soltar a un paciente, ¿verdad? Y no lo quieran diferir eh, por miedo a perder pues la parte económica, ¿verdad? De un paciente. Entonces, es parte de sus también derechos, ¿verdad? Transferirlos y no solamente deberes, sino que también derechos y promover siempre la superación del gremio. Y dentro de las prohibiciones, vean que son muchas las prohibiciones que colocan, como permitir el uso del nombre a personas no autorizadas, difamar a otros profesionales, prometer curaciones con métodos no científicos, publicitar fármacos o procedimientos engañosos, que esto básicamente también hay que tener cuidado cuando se nos ofertan de parte de las farmacéuticas, ¿verdad? Que se usen algún tipo de fármacos o que se promuevan como algo, como una panacea o lo mejor del tratamiento, siendo que no ha sido comprobado. Practicar hipnosis con fines ajenos, delegar funciones propias, expedir certificados que sean falsos, revelar secretos profesionales, salvo casos legales, y participar en huelgas o abandono de cargo. Vean que esto es parte del Código de Salud y por eso es que ustedes ven que cuando se dan este tipo de situaciones hay un amparo legal, ¿verdad? Para que las huelgas no se den, ¿verdad? Porque eso va en contra de
ética del médico, que es no abandonar a sus pacientes o negar la atención médica. Entonces, hay que tener pues el criterio, ¿verdad? Como para decidir en qué momento eso es algo bueno o es algo malo. Entonces, esto más, ya no es un resumen, sino que son los artículos como tal, ¿verdad? Cuando hablan de la autorización del ejercicio profesional. Ya habíamos comentado algunos aspectos, ¿verdad? Y pues las personas que no sean de El Salvador, ¿verdad? Sí pueden practicar la medicina siempre y cuando pues realicen, ¿verdad? Ciertos procesos como por ejemplo el servicio social y realicen todas las pruebas necesarias para documentar que la persona está preparada para ejercer su profesión. También acordémonos que en las autorizaciones no solamente son los médicos ya graduados los que autoriza la Junta, sino que también médicos en el servicio social, ¿verdad? Que son los que hacen su servicio social y tienen que tener un sello, ¿verdad? Y estar autorizados por la Junta para poder ejercer a pesar de no tener todavía su título. De las obligaciones legales del personal de salud frente a pacientes, instituciones y el sistema de salud, tenemos que en el artículo 33 existen obligaciones de los profesionales relacionados con la salud, como por ejemplo atender con calidad, calidez, ¿verdad? Seguir las normas éticas, las disposiciones legales y colaborar gratuitamente cuando los servicios fueran requeridos en caso de catástrofe, epidemia u otra calamidad en general. También continuando con las emergencias, ¿verdad? Que se deben atender cuando la persona esté capacitada y que tenga conocimientos para atender ese tipo de emergencias y cumplir todas las obligaciones que establece el código. También del artículo 34 sobre el derecho de las profesiones, ¿verdad? A contratar convencionalmente los honorarios profesionales, solicitar entre la junta respectiva su intervención cuando surjan desacuerdos y transferir pacientes, ¿verdad? Cuando sea necesario en beneficio de una mejor atención y velar por la superación del gremio médico. Y esto pues básicamente ya es ampliado, ¿verdad? El resumen que les había hecho en el cuadro anterior. Prohibiciones, ¿verdad? Y habíamos mencionado que en ningún momento ustedes tienen que prometer que la persona se va a curar o se va a aliviar si se le realiza algún procedimiento o alguna intervención, porque acordémonos que cada persona es diferente, ¿verdad? Y aunque el procedimiento sea em, no sea de riesgo, ¿verdad? Cada paciente reacciona diferente y nosotros no podemos prometer eso. Es falta ética nosotros prometer que la persona se va a curar o aliviar. Otras prohibiciones, ¿verdad? También anunciar características técnicas de sus equipos o instrumental que induzca error o engaño y anunciar, ¿verdad? La confección de aparatos protésicos exaltando sus virtudes o propiedades, ¿verdad? Que básicamente es promover instrumentos o medicamentos pues que no sean comprobados, ¿verdad? Que sean de utilidad. También acordémonos de los certificados, ¿verdad? Y esto le va a pasar mucho en la parte, sobre todo cuando amigos, familiares les piden que se expendan certificados, ¿verdad? Para justificar una incapacidad o algo. Aquí lo importante es eh, no solamente en la parte de certificados de instrumentos, sino que también cualquier incapacidad médica que esté relacionada y que sea falsa, ¿verdad? En el sentido que ustedes no hayan examinado al paciente, ¿verdad? No hayan realizado ninguna intervención y, y sea falso, básicamente, o que a ustedes no les conste lo que ustedes están colocando ahí. Otras de las prohibiciones, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba anteriormente, y se refiere a por complacencia, ¿verdad? Sobre todo dando datos falsos sobre enfermedades no existentes y tal vez no datos falsos, sino que tal vez datos que ustedes no han comprobado a través de un examen físico o a través de una consulta médica, aunque sea por cualquier medio. Y lo que habíamos mencionado de la huelga, el secreto profesional, que lo habíamos visto en las clases anteriores, que es inviolable y que los profesionales todos son responsables legalmente de todos sus actos que realicen, ¿verdad? Ya sea a favor o en contra de su profesión. Y también en el artículo 41 ya habla de atribuciones más específicas del Ministerio de Salud sobre orientar toda lo que es la política pública, establecer la colaboración y como también lo establecíamos en la Constitución de la República, velar por la salud de todos sus habitantes.
Aquí pues estamos viendo en los artículos 41 también que el Ministerio de Salud va a ser el encargado de hacer toda la parte de salud preventiva, curativa, promoción de la salud, rehabilitación, ¿verdad? Y básicamente asegurar que las personas pues tengan acceso a todas esas actividades eh, que van a evitar que se dé una historia natural de la enfermedad o que se pueda desarrollar una enfermedad o se pueda curar en algún momento o rehabilitar. Luego en el título 2 del capítulo 2 habla de las acciones para la salud, ¿verdad? En cuanto a la legislación, y vemos toda esta parte de la promoción de la salud, que son deberes también del Ministerio de Salud. En el artículo 43 habla de acciones para promover la salud. En el artículo 44 habla sobre hábitos, desarrollar hábitos, costumbres, actitudes de la comunidad en el campo de la salud. En el artículo 48 habla de higiene materno-infantil, preescolar y escolar. Habla de la salud preventiva, tanto de la madre, el embarazo, en el parto y el puerperio, ¿verdad? Que también se asocia con la ley Nacer con Cariño, ¿verdad? O Crecer Juntos. Y en el artículo 54 nos habla de las responsabilidades del Ministerio de Salud en cuanto a la salud mental de la población. Entonces, veamos, acordémonos que el Ministerio de Salud se encarga de velar por la salud de la población a todo nivel, ¿verdad? Y en todas sus fases. También recordemos que este código establece las acciones relacionadas al saneamiento ambiental, ¿verdad? Y en el artículo 79 habla acerca de toda la parte de la inspección y de los aspectos relacionados a insectos, vectores, roedores y otros animales, ¿verdad? Y cómo se debe manejar. En cuanto también al consumo de bebidas y alimentos, ¿verdad? Y destinados al bien público o al consumo público, entonces también es el encargado de asegurarse o velar de que se den todas las condiciones en los establecimientos que venden alimentos. También en cuanto a lo relacionado a la seguridad de higiene en el trabajo, ¿verdad? Es encargado de asegurarse que, por ejemplo, en las empresas que son privadas o en cualquier lugar se establezcan pues todos los comités de seguridad ocupacional y se brinde pues básicamente toda la atención y los empleados pues estén protegidos y cumplan con todas las medidas preventivas para realizar su trabajo. Eso puede incluir desde el equipo de protección personal, ¿verdad? Hasta infraestructura necesaria para lograrlo. En el artículo 125 habla sobre la disposición y manejo de cadáveres y restos humanos, ¿verdad? Y eso implica también toda la parte de las universidades, ¿verdad? Que tengan, ¿verdad? Dentro de su stock, ¿verdad? De enseñanza también el manejo y utilización de cadáveres o restos de cadáveres. Entonces, ¿cómo es que deben estar conservados? Y también habla de que la institución pues debe estar eh, con todos los permisos, ¿verdad? Y con todas las condiciones para manejar y mantener ese tipo de, de cadáveres y que también cómo es que deben ser regulados en cuanto a la certificación de la defunción para que em, estas personas pues que estén fallecidas pues puedan servir, ¿verdad? Para la parte educativa y la docencia. En cuanto a las autopsias, también hablan en el artículo 127, ¿verdad? Que es para promover el avance de la ciencia médica o detectar oportunamente aquellas condiciones patológicas que pudieran constituir un grave riesgo en la salud de la población, ¿verdad? Entonces es necesario pues establecer o realizar las autopsias para evitar cualquier inconveniente para la salud de la población. Habla también en el artículo 29 y el artículo 30 acerca de la prevención de enfermedades transmisibles agudas crónicas y también todas las zoonosis. Recordémonos que que el Consejo Superior es el encargado de regular y vigilar y controlar todo este tipo de situaciones a través de todas las instituciones que lo conforman. Y estas son las enfermedades de declaración obligatoria que están descritas en el Código de Salud y que lo establece en el artículo 131. También en el artículo 132 habla sobre enfermedades que están relacionadas con cuarentena, como por ejemplo la viruela, la fiebre amarilla, selvática y urbana, peste y cólera, y habla de términos como por ejemplo de declaración de 24 horas siguientes al diagnóstico, ¿verdad? Para establecer que no haya contagios entre el resto de la población.
También ahí habla en el artículo 131 acerca de las enfermedades o la forma en la que se deben notificar, ¿verdad? Las enfermedades que se especifican en el artículo anterior, ¿verdad? Y cuál es el procedimiento para poder hacerlo. También en el artículo 131, ¿verdad? Habla sobre quiénes están obligados a notificar las enfermedades que están especificadas anteriormente, ¿verdad? Y ahí no solamente le corresponde a los médicos, pues también a los médicos veterinarios y aquí todas las personas que estén involucradas. En el artículo 139 habla de las acciones en caso de epidemias, ¿verdad? Y quién es el responsable, ¿verdad? Y la forma en la que se deben proceder en cuanto a que sean notificados casos y se dé pues el estatus de epidemia en nuestro país. En cuanto a servicios preventivos, también menciona en el artículo 148, ¿verdad? Que toda persona está obligada a someterse a dicho tratamiento siempre y cuando sea para prevenir enfermedades transmisibles. Entonces, acordémonos que en cuanto a las leyes, ¿verdad? Hay también derechos y deberes para tanto para las personas o instituciones que trabajan en pro de implementarlas como también de la ciudadanía. Entonces, si hay algún tratamiento preventivo que la población deba consumir para poder evitar epidemias o pandemias, ¿verdad? Entonces la persona está obligada a someterse a dicho tratamiento. En el artículo 51 habla de otros servicios preventivos, como por ejemplo la tuberculosis, ¿verdad? Igual que implica someterse a tratamiento indicado, que deben cumplirlo, ¿verdad? A la cabalidad, porque acordémonos que hay enfermedades que si no se cumple el tratamiento como tal, genera pues resistencia de medicamentos. También es obligatorio para los contactos de enfermedades transmisibles agudas, crónicas y zoonosis someterse a la investigación clínica y acciones que norma el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y esto lo establece el artículo 152. Y luego con el artículo 155, ¿verdad? Establece la responsabilidad del Ministerio de Salud sobre acciones contra la malaria y el dengue. Y también en el artículo 59 habla de la obligación de todos los habitantes de colaborar con las autoridades de salud para prevenir estas enfermedades. En cuanto a la zoonosis, también establece las responsabilidades del Ministerio de Salud en el artículo 162, ¿verdad? En cuanto al sacrificio de animales o cómo debe ser el manejo de animales que sabemos nosotros que tienen alguna zoonosis. En cuanto a profilaxis internacional, ¿verdad? También establece, ¿verdad? Toda la parte de cómo se debe de manejar toda la vacunación o los certificados internacionales, ¿verdad? O pruebas que se deben hacer, ¿verdad? Para asegurarse de que no exista también contagio de enfermedades a través de los viajeros, tanto que entran al país como los que salen. Entonces también en el artículo 165 habla de la regulación para el ingreso de cadáveres humanos, animales vivos o muertos, así como alimentos procesados o no, ¿verdad? Dentro del país. También habla del control sanitario que se establece, por ejemplo, en las fronteras, en los puertos, aeropuertos, para proteger de que el país no tenga ingreso de personas con algún padecimiento que nosotros no podamos controlar. También en el artículo 184 recordemos de que una de las obligaciones que colocaba dentro del resumen, ¿verdad? De la estructura del código era el hecho de participar en, eh, lo- todo el personal de salud debe participar en casos de desastre, catástrofe, ¿verdad? Y todo esto lo establece en el artículo 184. También en el artículo 193 habla de la asistencia médica, que funciones y obligaciones de asistencia médica y médico-social para asegurar la recuperación adecuada de la salud de los enfermos. En el artículo 191 habla sobre que el Ministerio de Salud eh, tenga las normas para coordinar y unificar los procedimientos que han de seguir todos los establecimientos públicos y es ahí donde nacen todo lo que es las normativas y lineamientos institucionales que todo médico debe de seguir, al igual que ustedes en algún momento. También hablaré de los controles de calidad y de los registros sanitarios en el artículo 243, eh, y eso va para todas las instituciones también.
También acerca de las estadísticas, ¿verdad? En cuanto a llevar una recolección, monitoreo, clasificación, tabulación, interpretación de todos los datos que se manejan en la población, ¿verdad? También esto es una función del Ministerio de Salud y lo regula en el artículo 265. En el artículo 268, ¿verdad? Habla del tema de las defunciones y de cómo se deben certificar y clasificar a través de nomenclaturas internacionales, ¿verdad? Todas las enfermedades de notificación por defunción. Entonces, también es parte del Código de Salud establecer cómo es que va a realizar. En el artículo 271 menciona la formación y adiestramiento del personal. Recordemos, ampliando nuevamente lo que mencionaba dentro de sus deberes, ¿verdad? Que era de capacitarse y mantener capacitado y actualizado al personal que está inscrito en las juntas de vigilancia. Y luego al final, pues ya vimos que en la parte de uno de los capítulos menciona las infracciones y sanciones, ¿verdad? Contra la salud y en el artículo 278 habla de disposiciones para las prohibiciones y obligaciones que establece el código, el presente código. Entonces, las sanciones las clasifica como graves, menos graves y leves en el artículo 279. Luego, en el artículo 280 habla de las sanciones, ¿verdad? Que pueden ser una amonestación oral privada. eh, También habla de cómo se debe proceder, ¿verdad? Si una persona está inscrita y tiene alguna de estas infracciones o sanciones, ¿verdad? Si es reincidente, también cómo es que se debe proceder. Si existe una siguiente infracción, cuánto tiempo debe transcurrir entre una infracción a otra y cómo es que se debe proceder. Recordemos que eso es como la parte de que ellos tienen que vigilar, ¿verdad? Porque las profesiones estén cumpliendo con todas esas funciones y si alguien no está cumpliendo, pues puede llegar incluso a retirarle, pues, básicamente su carnet y su autorización para ejercer su práctica médica o en este caso, pues, práctica médica. Em, entonces habla acerca de las multas. Habla también de la suspensión del ejercicio profesional, ¿verdad? Cuando ya es una falta grave o casos reincidentes, y también de infracciones graves, infracciones graves en el artículo 284, que habrá que por error, negligencia, impericia, abandono inexcusable o malicia, durante el ejercicio de la profesión, la persona puede llegar a provocar algún daño. Esto incluye también el secreto profesional como una falta grave. No aplicar algún tratamiento adecuado, ¿verdad? Y aquí básicamente les va describiendo cuáles son esas infracciones y en qué momento aplican estas infracciones, incluyendo, ¿verdad? Que un médico o algún personal de salud dañe el medio ambiente o contamine el medio ambiente con algún desecho bioinfeccioso que también puede provocar alguna enfermedad en el resto de la población. Prescribir drogas enervantes o estupefacientes que estén fuera de los casos indicados, ¿verdad? Comprar sangre con fines lucrativos y no informar al Ministerio de Salud sobre enfermedades de notificación obligatoria. No prestar el servicio profesional o de ayuda, ¿verdad? Si está capacitado. Y esto que ya lo habíamos mencionado anteriormente, acerca de prestar nombre, ¿verdad? A otras personas que no están facultadas para realizar actividades sin autorización. Expedir certificados o constancias que sean falsas, obtener beneficios económicos, ¿verdad? De sus cargos, todo lo que es sustancias, manejo de sustancias, aplicar medicamentos que no tengan una base científica o comprobada. Acordémonos que anteriormente en los documentos legales habíamos dicho, ¿verdad? De que se van a establecer los medicamentos que estén aprobados o que tenga disponibles, digamos, el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y si no hay otro que no sea aprobado, exista alguno que sea nuevo, que se esté aplicando, pues tiene que estar aprobado en el país para poder dárselo a algún paciente. Esto habla de acerca del control de las enfermedades transmisibles, ¿verdad? Se deben de tomar todas las medidas preventivas,
¿verdad? No solamente las curativas, sino que también las preventivas. Sobre otras de las infracciones leves, no cumplir con el turno establecido por el Consejo, no informar a la Junta sobre títulos expedidos por las universidades. Imagínense, habla sobre no mantener los edificios o locales limpios, ¿verdad? Y seguros para que lo utilice cerca toda la población. De las sanciones, va desde una amonestación oral que sea privada, luego una amonestación escrita, pueden haber multas económicas, suspensión del ejercicio profesional y clausura temporal desde un mes hasta el cierre definitivo de un establecimiento si no cumple con todas las disposiciones relacionadas a mantener un establecimiento de salud en óptimas condiciones. Entonces, recordemos que el Código de Salud es la ética del Estado. Básicamente es la norma que convierte los principios bioéticos en obligaciones que son públicas. Entonces, esto es una manera de repaso, ¿verdad? Todo lo que implica el Código de Salud, les invito a leerlo, ¿verdad? Y a contestar el foro que les voy a dejar como parte del ejercicio eh, de análisis también de casos en cuanto a dilemas éticos que nosotros vayamos encontrando. Así que lean el documento y en el examen pues probablemente aparecerán casos clínicos, ¿verdad? En donde nosotros vamos a aplicar este tipo de lo que hemos aprendido en cuanto al código. Así que les deseo éxitos, ¿verdad? Y nos vemos pronto.